Bien, en este video vamos a ver primero que todo cómo utilizar un modelo 3D desde una página gratuita como lo es el Free 3D Anatomy Models. La página que vamos a utilizar en este caso es la free3d.com 3D Models, donde vamos a poder visualizar diferentes tipos de modelos tridimensionales como casas o modelos arquitectónicos, vehículos, characters, que serían personajes, aircraft, es decir, modelos de aviones, helicópteros, naves, entre otros, el furniture, que quiere decir, por ejemplo, adecuaciones para el hogar, como por ejemplo habitaciones. Entonces dentro de eso podemos agregar todo lo que son sillas, muebles, camas, bueno, entre todo ese tipo de accesorios, aparatos electrónicos modelados en 3D, animales, plantas, armas, deportes, comida y anatomía. Son los más utilizados. Y dentro de estos modelos vamos a apreciar lo siguiente. Primero, las características de estos modelos es que algunos ya vienen totalmente terminados, como este que tiene todas las texturas, que tiene todo el terminado en texturas, materiales, colores y demás, ¿sí? Sin embargo, aquí podemos apreciar adicionalmente que tiene unas extensiones .obj y .max. Esto significa que este objeto, este modelo, se puede exportar para programas de tipo 3D Max, Blender y entre otros que sean compatibles con extensiones .obj, que es de Object, o .max, que normalmente es para 3D Studio Max. En este caso este personaje es .blend, que solo es compatible con Blender, .obj, y démonos cuenta que acá abajo nos dice también que es free, es decir, es de uso libre, por lo tanto lo podemos descargar sin ningún inconveniente, sin problemas de derechos de autor, ya que en este momento está publicado como gratis o libre para uso personal. Ya hay otros personajes premium que son un poco mejor elaborados y demás, donde nos damos cuenta que acá hay un costo, $15, $3, dependiendo de esto. Y miren que aquí ya tenemos otras extensiones como la que necesitamos para Unity, que es la .fbx. Normalmente la que utilizamos para Unity es la fbx, y eso es lo que tenemos que determinar también en el momento de escoger un personaje de estos, ya que si nosotros manejamos algo de edición de imágenes, animaciones tridimensionales y demás, pues podríamos traerlo a Blender, trabajarlo, modelar los huesos, hacer la animación respectiva y después exportarlo como FBX directamente desde Blender. Miren que en este caso este es un soldado FBX Max y tiene también para Cinema 4D. Tiene diferentes tipos de exportación, y aquí donde vemos este número 5722, o en este caso 136.000 y acá 57.000, aquí estamos viendo la cantidad de descargas y visualizaciones que tiene cada uno de estos objetos. En este caso, lo que voy a hacer es descargar a este personaje que es Steve Jobs. Vamos a dar un clic acá sobre el personaje y vamos a decirle en este caso download para que me descargue el personaje.
Acá aparecen los archivos que están habilitados para descargar y simplemente hacemos clic sobre este para que se empiece a descargar. Aquí, de hecho, podemos visualizar que ya lo hice previamente con el fin de ir agilizando. Mi personaje ya quedó grabado en una carpeta. Dentro de esta carpeta, lo que hice simplemente fue descomprimir el archivo que queda acá. Aquí descargué otros con el fin de poder mirar también cómo se importan, y posteriormente, después de haber descargado esos archivos y asegurarme que tiene la versión o que tiene el formato que requiero para poder utilizar en Unity, lo único que hago es dirigirme a Unity. En este caso voy a crear un plano para poder colocar aquí mis objetos y ubicamos acá a Steve Jobs. Esta es mi carpeta. ¿Cómo la he agregado? Sencillamente me dirijo a la carpeta, voy a agregar en este caso otro ejemplo, por ejemplo que se llama Bernardo, esta carpeta, y la voy a jalar simplemente acá, donde se encuentran los assets. ¿Listo? Entonces aquí, primero selecciono los assets para que no me quede por fuera, me dirijo nuevamente a la carpeta, jalo la carpeta completa, la suelto y aquí estoy esperando a que empiece a cargar el archivo. Se está en este momento copiando en Unity. Aquí me está diciendo en este momento que hay un material que está usando una textura del mapa normal, que la textura debe ser marcada y que de hecho se debe importar por medio de la configuración de Unity, pero a mí en este momento no me interesa ese tipo de texturas, ya que solo me interesa ver el muñeco en este momento, el personaje. Le digo acá ignorar y ya automáticamente queda el personaje acá agregado. ¿Listo? Si yo quisiera tomar este personaje y agregarlo a mi entorno, lo único que haría en este caso sería tomar el personaje con la extensión que requiero y lo arrastro a mi escenario. Después de arrastrar este personaje a mi escenario, lo puedo visualizar de todas las formas y aquí ya está el modelo. ¿Sí? En este caso lo podríamos volver a eliminar y vamos a seleccionar ahora a Steve Jobs, que era el que habíamos traído. Si quiero simplemente eliminar este, no lo necesito por X o Y motivo. Lo único que hago es seleccionar, suprimir y delete. Listo. En este momento el que voy a utilizar como ejemplo va a ser a Steve Jobs. Entonces Steve Jobs trae dentro del personaje como tal, trae unas propiedades. Miren, aquí tenemos las partes como tal del personaje, ¿cierto? Si de pronto trae alguna animación predefinida, por acá debe aparecer, y adicionalmente acá aparece el avatar como tal, por defecto. El avatar viene siendo el personaje que se genera cuando lo importamos a Unity y visualizamos cada uno de sus componentes para determinar que el esqueleto se encuentre en óptimas condiciones y que esté funcionando en compatibilidad con el entorno de Unity. En este caso, lo siguiente que vamos a hacer es que ya teniendo a Steve Jobs acá, lo jalamos directamente al escenario y si yo corriera en este caso el programa, primero que todo me dice acá que no hay ninguna cámara en este momento renderizada, es decir, no hay ninguna cámara funcionando, ¿cierto? Entonces acá debemos agregar una cámara principal. En mi caso, como no tengo ninguna cámara, voy a agregar una cámara principal.
esta cámara se la vamos a agregar al personaje de Steve. Perdón, acá no, al third person. Listo. Le vamos a dar acá la configuración de main camera, cámara principal. Y adicionalmente vamos a acercarnos a la cámara para ver dónde se encuentra, poderla acercar directamente donde se encuentra el personaje, ya que en este caso la cámara se encuentra bastante lejos. Entonces, como su posición es bastante lejana, lo que podemos hacer simplemente es igualar acá las posiciones a 0 en cada uno de los ejes para poderlo ubicar de manera mucho más fácil dentro de la plataforma. Ya aquí podemos visualizar la cámara, podemos subir la cámara, correrla, listo. Y en este caso lo que yo acabo de hacer es simplemente tomar el personaje y agregárselo en este caso al Third Person Controller para que tome las animaciones respectivas. Listo. Entonces en este caso ya tengo mi cámara asignada, tenemos el personaje moviéndose, tenemos acá lo que llamaríamos una luz direccional. Esta luz direccional es lo que nos asemejaría al sol, donde nosotros podemos jugar con las sombras y en este caso, por ejemplo, si yo quiero, lo podría hacer girar para mirar desde dónde viene la luz. ¿Sí? O podría moverlo y subirlo un poco más, girarlo nuevamente y jugar con las luces para poder determinar desde dónde viene la iluminación, haciendo la simulación de nuestro sol. Y esto es con un Directional Light, que es una luz direccional, o si nosotros quisiéramos utilizar algo como esta luz, pero dentro de una casa, entonces ya no utilizaríamos necesariamente una luz direccional, sino que en la opción de Game Object Light tenemos luz direccional, punto de luz, luz de área, reflexiones y prueba de grupos. ¿Qué quiere decir? Todas estas son opciones de luz que pueden ir incrementando en su capacidad de refracción y la intensidad lumínica. Ya eso lo podemos ir trabajando haciendo un ejercicio de empezar a trabajar cada una de estas dentro de los entornos para que miremos cuál se aplica o cuál se parece más a lo que queremos trabajar dentro de nuestro escenario. Ahora, lo que vamos a continuar haciendo en este momento es que ya tenemos a nuestro personaje animado dentro de nuestro plano. Ahora lo que yo quiero es agregar un vehículo que ya había agregado previamente acá a los assets y simplemente voy a agregar desde la parte que dice modelos, voy a arrastrar nuestro vehículo al escenario. Démonos cuenta que el vehículo pues tiene ya un tamaño bastante amplio, bastante grande. En ese caso lo que voy a hacer simplemente es escalarlo para que no se vea tan diferente con respecto a nuestro personaje principal y simplemente entonces lo vamos a escalar.
¿Desde dónde lo vamos a escalar? Preferiblemente desde acá, desde el centro, para que se escale de manera simétrica. Si lo escalamos solo de esta parte, o solo de este eje, o solo de este eje, pues simplemente se va a acortar, o se va a ensanchar, o se va a cambiar la altura. ¿Sí? En este caso vamos a volver al inicial y lo vamos a modificar de esta forma. Así ya la modificación va a ser simétrica y no vamos a tener inconvenientes en cuanto al tamaño y las proporciones del vehículo. Ahora lo voy a modificar solo en altura para poderlo ubicar dentro de nuestro terreno. Listo. Y ya teniéndolo ubicado dentro de nuestro terreno, vamos a hacer que interactúe con nuestro personaje. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo ejecute la escena, nuestro personaje se va a acercar al vehículo traspasándolo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros no queremos, ya que si traspasa el vehículo, estamos teniendo una interacción que definitivamente no nos sirve para nuestro juego. Aquí viene el concepto de colisionador o collider. Y este colisionador es el que me va a permitir, como su nombre lo dice, colisionar o evitar precisamente ese traspaso del objeto, que en este caso sería el vehículo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente seleccionamos el objeto, vehículo, vamos a componente, nos vamos a la opción de físicas y en físicas le vamos a definir un colisionador. Estos son todos los tipos de colisionadores que maneja Unity. Está el Box Collider, que es un colisionador de tipo caja, es decir, cuadrado, que puede cubrir todo el vehículo, solo que siempre hay algunos puntos donde de pronto va a colisionar a pesar de que no haya una parte física en el vehículo. Ya vamos a ver cómo funciona. Un colisionador de tipo esfera, de tipo cápsula, un Mesh Collider, que el Mesh Collider tiene la posibilidad de que funcione como una malla. Funciona más que todo para objetos irregulares. Un Wheel Collider, tipo como rueda. Y un Terrain Collider, que es para los terrenos en ese caso. Entonces, para este caso lo que vamos a hacer simplemente es agregar el componente. Miren que tengo seleccionado el componente acá desde el inspector. Y le digo simplemente Box Collider para agregarlo. Esta propiedad ya queda agregada directamente al vehículo. Y vamos a ver qué sucede. Ahora cuando corremos nuevamente nuestra escena, él se acerca al vehículo y lo sigue traspasando hasta cierta parte. ¿Por qué? Porque sencillamente no hemos definido el tamaño del colisionador. Es decir, que cuando nosotros seleccionamos nuestro objeto, debemos decirle que tenga ciertos parámetros. Primero, cómo vamos a centrar ese colisionador con respecto a nuestro objeto y cuál va a ser el tamaño de ese colisionador. Entonces, como primera medida, vamos a ubicarnos acá en el objeto y vamos a decirle que nos permita editar el colisionador en el caso de que lo queramos editar de esta manera. Aquí podemos modificar de esta forma mucho más fácil el colisionador dándole el tamaño que nosotros queremos, ¿sí? Y automáticamente se modifica en estas propiedades. Sin embargo, lo podemos mirar desde otra perspectiva y mirar realmente si cumple o no. Démonos cuenta que solo está cubriendo el centro. Entonces, en este caso,
Este sería nuestro eje X, miren, eje X, eje Y, ¿cierto? Entonces, en el eje X vamos a modificar en el tamaño 2, ¿sí ven? Todavía falta 3 o 4. Entonces, por ejemplo, puedo decir que el 4 cubriría el tamaño del vehículo en el ancho. ¿Listo? Ahora, si miramos del lado del vehículo, vamos a mirar si realmente está cubriendo o no el vehículo. Aquí, por ejemplo, está sobrando un pedazo. Aquí creo que estaría bien. Entonces podríamos estar hablando de no un tamaño mayor o un tamaño menor, sino de trabajar con el centro. ¿El centro cuál sería en este caso? Z. Entonces nos dice que en este caso está trabajando un menos 0.3. Vamos a decirle que trabaje un menos 0.2. Se me corre un poco más para allá. No, vamos a decirle 0.4. Y miramos. Queda un poco más extenso. Entonces en Z le vamos a dejar solo 9. Para que quede un poco más corto. Sí, creo que cumpliría más o menos. Acá 0.4, 0.3, no, 0.5, 0.2, sí, creo que queda más centrado. Sí, queda más exacto. Listo. Y en este caso ya tendríamos nuestro vehículo dentro de su caja, ¿cierto? Dentro de su colisionador. Y ya en este caso tendríamos nuestro vehículo con su respectiva colisión. Adicionalmente, podemos irnos acá al modelo donde buscamos los materiales. Podemos acá, por ejemplo, buscar el material de las llantas. ¿Sí? Podemos agregar también dentro del modelo el material acá para las partes del auto y así sucesivamente ir agregándolo e ir mejorándolo. ¿Listo?